Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de marzo del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, por lo menos alguna vez en su vida, y ha tenido la oportunidad de ver estos libros, esta narración histórica que traemos desde el libro, bueno, desde el principio de la Biblia, donde en los primeros 5 libros, llamado el Pentateuco, que se le atribuyen a Moisés, vemos la historia de la creación, de la formación del pueblo hebreo, de su tiempo en Egipto, de la salida de Egipto, del establecimiento de las leyes, o más bien del momento en que el Señor le da las leyes al pueblo de Israel, y cómo llegan a conquistar la tierra prometida, luego cómo se van estableciendo el gobierno inicial, la teocracia dada a través de los jueces, y posteriormente el ingreso a la monarquía. Todos estos relatos, obviamente, aunque son relatos históricos, tienen, que es lo más importante para nosotros como creyentes, pues las experiencias que estos hombres y mujeres tuvieron caminando con el Señor. Vemos hombres y mujeres de fe, les vemos luchando también en sus dificultades, con sus desafíos, y, pero sobre todas las cosas estamos viendo y conociendo el carácter del Señor en todos estos relatos. En los libros de Reyes y Crónicas, si ustedes miran, primeras, Samuel, por ejemplo, es la transición entre los jueces y los reyes. Samuel va a cumplir esta función muy importante. Él es el último juez de Israel. Él va a cumplir esta función también de profeta. Y en su momento él era, digámoslo así, que eh, en una sola persona recaía la parte del gobierno, ¿sí? Él fungía no solo como un profeta, sino como gobernante. Luego Israel le pide a Samuel que les dé un rey como todas las naciones, y ahí es donde viene Saúl, ¿sí? Bueno, ya sabemos la historia de Saúl, que Saúl desobedeció, Saúl no siguió la dirección que el Señor le había dado, Saúl es desechado, y luego va a empezar la dinastía de David, cuando él empieza a gobernar. Bueno, todos estos hechos, ¿sí? Estamos viendo relatos, de nuevo, unos relatos históricos, pero que en el fondo nos están enseñando la construcción de un pueblo de fe. Y estos libros de Samuel, Reyes y Crónicas nos van a contar todo este surgimiento de la monarquía que, pues como el Señor en su misericordia siempre hace, aunque las cosas no, eh, el Señor es como tratando siempre de llevarnos a que se cumplan sus propósitos más allá de nuestros planes, ¿sí? Y que incluso muchas veces cuando nuestros planes no se alinean con los propósitos del Señor, en su misericordia Él va como tratando de redirigirlos para que nos acerquemos a ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Es normal, y seguramente si usted ha sido lector, que encuentre relatos similares entre los libros de Samuel y Reyes y los libros de Crónicas, ¿sí? No, no podemos decir que el uno es fuente de otro, sino que cada uno de estos escritos tiene, digámoslo así, sus propias fuentes, ¿sí? De hecho, quisiera leer algo, o que me acompañaran a abrir el segundo libro de Crónicas en el capítulo 10, y que nos ubiquemos unos versículos antes para que veamos un dato interesante que nos da este libro de Crónicas, y a dónde quiero llevar la meditación de hoy. Dice, si abrió la Biblia en 2 Crónicas 10,
4 versículos antes, en el capítulo 9:29, es en la misma página. Estamos en el libro de Crónicas, ¿sí? Ya les voy a decir qué quiere decir Crónicas y a qué quiero llegar esta referencia. Dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Si ustedes notan, aquí Crónicas está citando por lo menos tres fuentes diferentes del escrito, ¿sí? Nos está citando, uno, los libros del profeta Natán, la profecía de Ahías Sionita y la profecía del vidente Ido. También hay otros libros mencionados que son, por ejemplo, en los mismos libros de Crónicas, las palabras de Jehú están también consignadas, más bien citadas, las crónicas del rey David como otros libros diferentes. Hay otro escrito mencionado, el libro de los Hechos de Salomón. Lo que quiero decir es que estos libros, Crónicas y Reyes, obviamente son escritos de manera posterior a los hechos y que cada uno de ellos, porque originalmente el libro de Reyes y de Crónicas son escritos, eh, eran un solo libro. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como dos libros cada uno, dos libros de Reyes, dos libros de Crónicas, pero en el canon hebreo cada uno de ellos es un solo libro, ¿sí? Y el tener, porque es una dificultad que a veces se ve, el tener dos libros que parecen estar contando lo mismo, pero que tienen diferencias. Aquí la Biblia nos está dando la misma razón o por qué hay diferencias, porque tuvieron fuentes diferentes, porque fueron escritos en otros momentos. Les explico. Los reyes tenían la costumbre de ir plasmando en unos escritos sus hechos y los acontecimientos de tu reino. Llevaban un memorial, ¿sí? Estos memoriales, entre otros, son los libros que les acabo de mencionar, unas palabras de los profetas, pero también crónicas y relatos de los hechos de estos reyes, ¿sí? Y ustedes que han leído los libros van a notar que en varias oportunidades está diciendo, esto también está escrito en las crónicas de los reyes, esto también está escrito en el libro de los reyes, ¿sí? El uno y el otro están citando otros escritos que tenían. O sea, para llegar a estos libros, tomaron otros relatos más cercanos a la época y es muy posible que con el pasar del tiempo algunas cosas se omitieran en uno u otro por la intención que tenían de mostrar. Por ejemplo, los libros de crónicas no se centran tanto en detalles, digamos de alguna manera, personales de los reyes, sino que se centran más en el desarrollo de la fe en cada uno de estos acontecimientos. Por ejemplo, en los libros de Crónicas se centra muchísimo en el culto, ¿sí? En cómo David establece no solo el plan de construir el templo, sino que David diseña, establece y organiza todo lo que tiene que ver con el culto y la adoración diferente el libro de Reyes, ¿sí? De nuevo, ¿por qué? Porque tienen fuentes diferentes y son escritos en épocas diferentes. Se cree que los libros de los reyes, los dos libros de Reyes, se escriben tiempo antes del exilio, muy cerca al exilio. De hecho, ya habían empezado las invasiones de Babilonia, pero que definitivamente los libros de crónicas se escribieron después del exilio, con otras fuentes, con otras circunstancias y otros autores. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Crónicas, la expresión crónicas que aparece en la Biblia, viene del hebreo dibre hayamim, ¿sí? Y escuchen muy bien, dibre hayamim. ¿Qué quiere decir esto? Palabras o hechos de los días. Y esta referencia tiene que ver con lo que la Biblia nos habla en diferentes escenarios y es la memoria, ¿sí? El tema de la memoria histórica. La Biblia, y hemos hablado, por ejemplo, del libro de Deuteronomio, advierte en muchas oportunidades la dificultad que nosotros tenemos con la memoria, ¿sí? La dificultad que nosotros tenemos con tener claridad de los acontecimientos pasados, aprender de ellos para, pues,
mejorar el presente y tener un futuro prominente. Ese tema del tiempo, de los tiempos, del pasado, del presente y del futuro, se convierte en verdad en un conflicto para nosotros. Hay dichos, por ejemplo, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero ese dicho no es tan cierto porque aún muchos, conociendo la historia, la vuelven a repetir. Pero es muy importante, y la Biblia nos exhorta a cuidar la memoria porque olvidamos las cosas buenas y olvidamos también las cosas malas. El tener presente el pasado no es para anclarnos al pasado, ¿sí? Como advierte la doctora María Rojas Estape, que quien vive anclado al pasado va a tener una tendencia a la depresión, y más con aquellas ideas de que todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es tan cierto a la luz de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, nos habla que lo mejor está siempre por delante de nosotros. Pablo, por ejemplo, dice que él solo hace una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante. Pablo no está asumiendo que cortemos absolutamente nuestra memoria histórica, sino que hay cosas del pasado que no nos sirven ni en el presente ni en el futuro y que nosotros debemos poner más nuestra mirada en la meta, ¿sí? Hacia dónde vamos, y dice Pablo, la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, y no quedarnos contemplando el pasado del fracaso sin Cristo. Porque una cosa es cuando vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, en la ignorancia, y otra cosa es cuando hemos sido iluminados por el Espíritu del Señor caminando hacia el futuro. La memoria histórica entonces no es, y no es el llamado y la exhortación que nos hace la Biblia a la memoria, para que nos quedemos lamentándonos de lo que no fue o de lo que sí fue, sino que incluso mirando hacia atrás veamos la obra que el Señor ha hecho en nosotros para sanarnos. ¿Qué es lo que más enferma al ser humano? Sin duda alguna, el pecado. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado hiere, el pecado enferma. Así que mirar hacia atrás es mirar la obra redentora del Señor en nuestra vida. Él nos perdonó, Él nos sanó, Él nos liberó y Él nos ha dado una nueva oportunidad. Pero también es entender al mirar hacia atrás lo que llegó a ser nuestra vida sin Él, ¿sí? Como dice cuando habla el Señor con Job, que mire hacia atrás, pero mire las cosas como aguas que ya pasaron, de que estuvimos en la destrucción, en la esclavitud, en la muerte, y el Señor vino a darnos vida, ¿sí? Pero con esa certeza de que el Señor obró en el pasado, también vamos a mirar hacia el futuro en que el Señor obrará. El Señor tiene entre sus eternas características es que su poder nunca mengua, ¿sí? Por más que obre el Señor diariamente en todos nosotros, su poder, su amor, sus características no menguan porque Él es eterno, ¿sí? Por más que el Señor le responda, por más que el Señor le ayude, no quiere decir de que nosotros estamos gastando sus capacidades. No hay manera que gastemos nada, absolutamente nada de las capacidades del Señor. Por el contrario, tener presente las obras del Señor, lo que Él ya ha hecho, nos puede afianzar a nosotros en la certeza de lo que Él puede hacer hoy y lo que Él puede hacer mañana. Los libros de las crónicas, los libros que les mencioné que están mencionados en los libros de las crónicas, los libros de los reyes, bueno, todos estos libros que conocemos en nuestro canon como históricos, son palabras o registros de hechos de los días. Acuérdense que también la Biblia nos enseña a contar nuestros días para que veamos también en ellos la mano del Señor sobre nosotros. No podemos estar viviendo simplemente en el afán y en la ansiedad. Bueno, muchos se anclan en el comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? En el día a día, en lo que tengo hoy, en lo que voy a hacer hoy, digámoslo así, como en una supervivencia. Bueno, hoy empezamos una nueva semana, hoy empezamos un nuevo día, vamos a ver qué sale hoy. No, tampoco es así, ¿sí? Sino que nosotros cada día debemos vivirlos con la esperanza de que cada día nos acerca más al Señor. Sí estamos llamados a tener presente
el Señor y tener presente lo que el Señor ha hecho para que tengamos certeza de lo que el Señor puede hacer hoy y que nuestro futuro está en sus manos. ¿Qué vendrá? Nadie sabe. Con certeza nadie sabe exactamente qué vendrá y cuándo vendrá. Creemos a la luz de la Biblia que hay acontecimientos que vendrán, pero sabemos exactamente cuándo. Está bien, el Señor nos ha dado unas señales, Él nos ha dado unos indicios, algunas cosas que podemos advertir, pero sabemos exactamente cuándo será, día, fecha y hora. No, no lo sabemos, pero al confiar en lo que el Señor ya ha hecho en nosotros, podemos anclarnos en el presente confiando en lo que el Señor hace hoy y que cada día, como dice aquella canción, cada día es una nueva oportunidad, cada día es una posibilidad de ver al Señor. Así que estos libros de registrar aquellas cosas que sucedieron en los días, es ahora piensen en algo. ¿Qué tal que la Biblia no hubiese sido escrita? ¿Cómo nosotros hubiéramos podido identificar las obras del Señor? ¿Cuántas cosas del Señor hemos conocido a través de la Biblia? También hay que tenerlo claro. La Biblia, estos 66 libros, dividido en dos partes, no puede contener todo lo que es el Señor, ¿sí? Seguro, y espero que usted nunca lo haya pensado o no lo piense así, el Señor es tan vasto, tan grande, es eterno, que todo lo que es el Señor no puede estar contenido en estos 66 libros. El Señor va mucho más allá que la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Un medio, es un instrumento que el Señor ha usado para darnos a conocer lo que, digamos, gran parte de su revelación, pero seguro que esa gran otra parte de la revelación está en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de nuestra relación con Él. Así que es muy importante el tener estos registros, el conocerlos, pero también esa historia que está plasmada en esos 66 libros es parte de nuestra historia espiritual, porque usted seguramente desde el día en que le abrió las puertas al Señor Jesucristo y lo aceptó como su Señor y su Salvador y decidió que Él fuera el Señor de su vida. Ayer escuchábamos en nuestro culto algo sobre eso, el Señor de mi vida. Ahora Él es el timonel de mi vida, el que guía mi vida, a Él sujeto mis decisiones. Desde ese día maravilloso se empezó a escribir también una historia con el Señor. Podríamos decirle que algunos interpretando de manera inadecuada, porque por ejemplo el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, acordémonos que los 66 libros de la Biblia son escritos independientemente. Quien estaba escribiendo estos libros que contenemos no estaba pensando en poner digámoslo, un capítulo, un libro más a la Biblia. No existía la Biblia. Cada uno fue escribiendo de acuerdo a la inspiración y a la revelación que el Señor le llegó. Y otros en otro momento, inspirados, organizaron estos escritos como uno solo, pero ellos no estaban pensando en que cada libro hacía parte de un gran libro, de una gran enciclopedia teológica. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice a Juan que nadie le puede agregar a ese libro, ¿sí? Que no le puede ni quitar esa revelación ni poner a esa revelación, pero habla del libro del Apocalipsis. No está hablando de que no se puede escribir nada más fuera de la Biblia, porque entonces la inspiración y la revelación del Señor se detuvo. No, la inspiración del Señor y la revelación continúa porque nosotros hoy entendemos seguramente muchas más cosas de la que entendieron los hombres que consignaron o que hicieron parte del escrito bíblico de hace siglos. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros está construyendo una historia de fe con el Señor. Y quiero concluir con eso. Es muy importante que cada uno tenga esa memoria histórica de su caminar con el Señor. Es muy importante que no nos olvidemos las palabras que el Señor nos ha hablado. ¿Cómo nos habla el Señor? La Biblia nos lo expresa. El Señor nos habla a través del escrito está. El Señor nos habla a través de sueños, sin duda alguna.
El Señor nos habla a través de mensajes, el Señor nos habla, dice así la Biblia, a través de las cosas creadas. Cada uno ha construido una historia de fe, una historia que como la Biblia ha tenido momentos, digámoslo así, favorables, de triunfo, de éxito, de gloria, y otros momentos difíciles, adversos, incluso de fracaso, incluso hemos tropezado. Pero en todos esos acontecimientos ha estado presente el Señor con nosotros. Nosotros, cada uno tiene una historia que también ha de ser testimonio e inspiración para otros, para su pareja, para sus hijos, para sus descendientes. Y esa historia hay que mantenerla presente. Haga memoria, y la Biblia nos exhorta que hagamos memoria, que no olvidemos. Incluso sería un ejercicio muy interesante que cada uno pudiera consignar algo de la historia, de la fe, de su propia vida y de su propio camino con el Señor. Cómo el Señor nos ha levantado, cómo el Señor nos ha perdonado, cómo el Señor nos ha instruido. Y seguro que todos hemos visto la obra sobrenatural del Señor. No sé, en algún momento de soledad, cómo el Señor se manifestó con compañía, en algún momento de escasez, como el Señor nos proveyó, como literalmente el Señor envió ángeles mensajeros para acompañarnos, para fortalecernos, para proveernos, para bendecirnos, para sanarnos, para liberarnos. A veces nos asombramos de lo que está escrito en la Biblia y está bien, es lícito, es necesario, pero también debemos asombrarnos de nuestra propia historia de fe. Ahora, si usted no ha construido esa historia de fe, usted lleva muchos años escuchando la Biblia, leyendo la Biblia, pero no ha podido experimentar o cree o ve lejano lo que ha leído en la Escritura, pues es una oportunidad maravillosa este día, este nuevo día, esta nueva semana de empezar a construir esa historia de fe, esa historia del camino hacia el conocimiento del Señor, donde en verdad cada paso que damos es una aventura, ¿sí? Cada paso que damos es una oportunidad gloriosa de ver eh, ese amor eterno, de ver esa bondad eterna que se prolonga cada día sobre nosotros. Eso es el libro de las crónicas. Entonces el libro de las crónicas, podríamos decirlo, es como otra versión de estos otros escritos enfocado en otros detalles, ¿sí? Porque, como les decía, Crónicas, por ejemplo, cuando se centra en David, ya no se centra tanto en el pecado de David, por ejemplo, eso ya está escrito en otro libro. Entonces, Crónicas se va a centrar más bien en que David se arrepintió, en que David salió adelante y David decidió ser un adorador del Señor. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y David, sin duda alguna, fue un pecador horrible, pero también fue un hombre que se arrepintió genuinamente y amó y adoró con todo su corazón y toda su alma al Señor y quiso llevar al pueblo a que también fueran adoradores del Señor. Así que es bueno tener presente el pasado, no para tener como dolores y melancolías, sino para ver la victoria del Señor. Seguros que si Él lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Y si lo hizo ayer y lo va a hacer hoy, nuestro futuro está en sus manos. Y lo que Él determine para nosotros, bienvenido sea. Lo más importante, como le dijo Moisés, que no me dejes, que tú estés conmigo, que si tengo que pasar este desierto, sepa que estás conmigo, Señor, que si tengo que subir las montañas, descender a los valles, sepa yo que estás conmigo, que si va a ser sol, que si va a ser lluvia, que seas tú mi refugio, mi alto refugio. Empecemos esta semana entonces orándole al Señor y pidiéndole que refresque nuestra memoria y que nunca olvidemos su obra en nosotros en el pasado. No miremos el pasado para deprimirnos en lo que se perdió, en los errores que cometimos, sino que miremos el pasado para ver en él la misericordia, el favor, la bondad del Señor. Hubo noches oscuras en nuestra vida, Señor. Hubo días de prueba en nuestra vida. Hubo tiempos de desolación, de angustia, de esclavitud, Señor, de amargura en nuestra vida.
pero tú llegaste en algún momento a sanarnos a través del perdón, a liberarnos, Señor. Llegaste en algún momento a intervenir ese camino por el cual nos estábamos moviendo a la perdición. Señor, tú llegaste como luz en mis densas tinieblas. Tú llegaste como aquel buen samaritano que al verme tirado, Señor, me levantó, me curó, me sanó, me restauró. Tú llegaste, Señor, a ser compañía en mi soledad, a aceptarme cuando había sido rechazado, desechado. Tú llegaste, Señor, en algún momento en mi pasado a darme un propósito, a darme un significado, Señor. Y yo no puedo olvidar de ninguna manera que fui esclavo, que estuve, Señor, apartado, que mi vida estaba condenada y que, Señor, en tu misericordia, tal vez siendo altivo, soberbio, grosero, necio, insensato, pecador, cargado, Señor, de maldad, de inmundicia. Y tú, Señor, como dice la Escritura, desnudaste tu brazo y lo extendiste hacia mí para sanarme, para liberarme, para perdonarme. Así es que debo ver hacia atrás, ver tu luz, ver tu majestad, ver tu misericordia y tu bondad para conmigo. Mirar cómo escuchaste mis oraciones aún cargadas de ignorancia, pero que tenían una pequeña semilla de fe. Y tú trabajaste con esa pequeña semilla de fe para que yo pudiera a llegar hoy donde estoy. Y hoy que experimento libertad, hoy experimento, Señor, gratitud. No somos perfectos, porque el único perfecto eres tú, pero estamos en el anhelo de mejorar, de crecer, de hacer las cosas como se deben hacer, de glorificarte y honrarte, Señor, y de restituir a aquel que le hayamos hecho daño. Gracias porque mi presente está en tus manos. Cuida mi memoria histórica, Señor, que yo no olvide tu obra, que yo no olvide tu obra, que yo no olvide, Señor, tus promesas, para que me pueda conducir con certeza hacia el futuro. Dígale, Señor, toma este día y permíteme vivir este día, Señor, de tu mano, no con una resignación de supervivencia o de sobrevivir hoy, no, Señor, sino con la esperanza de que tanto mi presente y mi futuro están en tus manos. Déjame disfrutar lo que venga hoy, el alimento que pongas delante de mí. Déjame disfrutarlo con alegría y gratitud. Déjame disfrutar de las personas que caminen hoy conmigo. Déjame hacer mis labores con excelencia, con diligencia, con gratitud, con amor y con misericordia. Señor, no permitas que el afán, la ansiedad y las responsabilidades oscurezcan la luz de la obra que tú haces día a día en mí, Señor. Y permíteme mirar el mañana con la esperanza de que tú también, así como has estado conmigo desde el pasado, así que como has estado hoy, estarás conmigo mañana, Señor. Yo te bendigo y te encomiendo este día y esta semana y te pido tu bendición en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, Señor, en todo lo que emprendamos. Te lo pido, Señor, y agradezco que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.